La mesa de análisis, inmigración y tus derechos continúa por media hora más. Gracias por seguir con nosotros. Recordemos que a inicios del mes el presidente Trump suspendió ese procesamiento de todas las solicitudes migratorias presentadas por personas que ingresaron al país con ese paro humanitario. Es decir, no se procesarán casos de asilo y estatus de protección temporal, TPS, que hayan sido solicitados por quienes llegaron al país bajo el paro humanitario, para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos. Tampoco a quienes hicieron la petición por ajuste cubano y reunificación. Al momento se contabiliza 1.478.000 de esos asilos pendientes. Y el Departamento de Seguridad Nacional estableció que la suspensión estará vigente hasta que se completen investigaciones adicionales para identificar cualquier fraude, seguridad pública o inquietudes de seguridad nacional, sin fecha de cuánto demoraría esa revisión. En la siguiente lista veremos los países que más solicitaron asilo afirmativo en el 2023. Le encabeza Venezuela, seguido de Cuba, Colombia y Nicaragua. ACLU Texas, ¿podría explicar en estos momentos, por favor, David, pues a quiénes puede alcanzar, quiénes se podrían ver afectados y qué significa esto para justamente los refugiados que pues estaban ya listos para venir a Estados Unidos, pero también aquellos que ya están aquí? Esto impacta a miles de personas. Y es importante tomar un paso atrás para recordarnos por qué tenemos los derechos al asilo, derechos que están codificados en nuestra ley. Y es porque en muchas circunstancias la gente no puede volver a su país. Es muy desafortunado. La gente no quiere salir de su casa. Tienen que tener una razón. Y el presidente Trump ha dicho que no va a aceptar peticiones de asilo en la frontera al sur porque hay una invasión, son sus palabras. Y ha dicho, bueno, yo decido cuando termina la invasión. El Departamento de Justicia despidió a 24 jueces de inmigración y el atraso en las cortes de inmigración se calcula que es de 3.6 millones de casos. Naime, ¿cómo pinta el panorama para que estos casos de asilo político resulten exitosos? Es interesante y también contradictorio cuando vemos que el gobierno dice que quiere mejorar el sistema, sacar a la mayor cantidad de personas que estén aquí en los Estados Unidos indocumentados, pero a la misma vez está restringiendo la manera en que las personas pues pueden tener este acceso a su día en corte para ver si son se les da su asilo o cualquier otro remedio o no, para entonces poder tener esa orden de deportación. Cuando estás diciendo que ya tenemos un atraso tan significativo en las cortes, tantos casos que llevan años esperando y ahora están despidiendo jueces de inmigración, pues vemos que esto va a complicar más la situación que tenemos en el momento. El presidente Trump denunció una invasión en la frontera sur, declarando así una emergencia nacional, por lo que ordenó a los militares sellar las fronteras, al citar como esa justificación el flujo de drogas ilícitas, también el contrabando de personas y la delincuencia también relacionada con los cruces. Ordenó a agencias aplicar procedimientos de investigación para protección contra terroristas extranjeros y otras amenazas a la seguridad nacional y pública. Según la Casa Blanca, los arrestos por cruces en la frontera cayeron un 39% en enero. Los albergues Teodoro en la zona fronteriza promedian menos de 20 personas. La estrategia parecería estar funcionándole a este gobierno. Bueno, definitivamente la finalidad de la política es detener el ingreso de nuestra gente, ¿verdad? Y yo creo que con esa forma que lo están haciendo, pues lógicamente la gente ha detenido pues su ingreso. Sin embargo, los efectos que se están sintiendo son aquí adentro, con todos los que se encuentran en la situación sin un estatus migratorio, que son los que están sufriendo las consecuencias. Bueno, y justamente también el zar de la frontera, Tom Homan, habría dicho que la prioridad de deportación son los migrantes con ese récord criminal, pero bueno, también la vocera de la Casa Blanca determinó que quien haya entrado sin documentos es elegible en el primer término de Trump también a esa deportación. Veíamos que Trump en ese primer término tuvo operativos de ICE por discriminación, por perfil racial. Así que queremos saber, César, si esto esperamos que vuelva a suceder o lo estamos viendo ya.
Bueno, en realidad nosotros, no solamente en los números que ha dado ICE, pero hablando con la comunidad, nos damos cuenta que muchas de las personas que están deteniendo y llevando con inmigración no son criminales, son gente trabajadora que su único error fue de abrir la puerta a ICE, de hablar con ellos, de no conocer sus derechos y caer en lo que la Casa Blanca y la administración está llamando daños colaterales. O sea que alguien, a lo mejor si buscan a alguien que no necesariamente inclusive tiene un historial criminal, pero un historial con inmigración, y cuando entran en una vivienda o en una parada de tránsito, empiezan a cuestionar a todas las personas y la gente por miedo y por no conocer sus derechos, dicen más de lo que tienen que decir. Por eso otra vez exhortamos a la comunidad a que conozca sus derechos y que sepa que tiene derecho a permanecer callado, derecho a no firmar nada, derecho a grabar y derecho a tener un abogado presente en cualquier procedimiento. Y también, Rafael, queremos preguntarte, un policía pues se supone no puede detener a alguien solo por ese perfil racial, pero ocurre. Entonces, ¿qué hacemos en estos casos? Pues la prioridad de la oficina de alguacil Condado Harris es la seguridad pública. Esa es la prioridad de nosotros. Y es importante que sepan que nosotros no estamos, no hemos recibido ninguna directiva, ninguna órdenes. Hemos realizado nuestras obras como la hemos hecho los últimos 8, 9, 10 meses. No ha cambiado nada. Entonces es importante para nosotros que sepa eso, la comunidad sepa eso, porque necesitan seguir reportando la delincuencia. Es algo muy importante, sea mayor o sea menor o mayor el delito, repórtenlo. Porque ¿qué es lo que pasa cuando dejan de reportar la delincuencia? Dejan de reportar la delincuencia y esa estadística le llegan a los comandantes de cada estación. Si ven que no hay números o delincuencia en ciertas áreas, no van a repartir los recursos necesarios. Entonces, la prioridad para nosotros es la seguridad pública. ¿Se ha visto de alguna manera mermada esa relación entonces con la población? ¿Lo ha visto usted en la práctica, en el día a día? Nosotros seguimos siempre teniendo esa cercanía con la comunidad a través de programas radiales, a través de charlas, a través de foros, colaboración con los consulados. Vamos cada mes para hablar en los consulados con las personas que están esperando asistencia, para hablar sobre sus derechos, sobre sus responsabilidades. Y una pregunta muy común que siempre sale es la pregunta de migración. Entonces tratamos de aclarar la situación y recomiendo que por favor no escuchen o se basen en la información que escuchan en las redes sociales del vecino, del amigo, de un familiar. Es importante que reciban la información de las fuentes de información correctas de las personas que están trabajando en estas profesiones para evitar crear esos mitos y ese pánico. El temor se convierte y toma cara de terror, lo decía anteriormente Teodoro. Sí, lo que pasa es que ese miedo se ha convertido en un terror, ¿verdad? Lógicamente, nuestra comunidad está viviendo los momentos más difíciles con esta administración, pero lo que se sigue mencionando ahorita, y es lo que yo quiero recalcar también, de que lo que ha pasado, por ejemplo, ahorita en terrenos Houston, por ejemplo, es de que mucha gente voluntariamente abrió sus puertas, por ejemplo, y entonces lógicamente les da dando la oportunidad a ellos a que te arresten. Entonces es importante de que esa tarjetita de conozca sus derechos tiene la oportunidad de poder quedarte callado, y allí tenemos un espacio más para poder pelear nuestros casos. Y brevemente, no nada más es esa tarjeta de los derechos, hay algo más que podamos presentar, digamos, a la hora de una detención. ¿Qué más se puede presentar? Porque ahora parece que ya no nada más es suficiente, tal vez, esa tarjeta. David. Yo diría que es bien importante que las personas que llevan más de 2 años aquí en los Estados Unidos tengan alguna prueba de eso, que demuestren que están aquí, quizás que pagaron impuestos, que tienen un contrato de apartamento de varios años. Eso los ayudaría a que por lo menos den tiempo y no les hagan una remoción expedita, que es lo que el gobierno intenta si tienen menos de 2 años aquí. Es algo bien difícil porque muchas veces nosotros como abogados de derechos civiles, nuestra posición es: ustedes no tienen ninguna obligación de demostrar nada. Correcto. Y muchas veces es mejor no demostrar nada. Usted puede tener tu correo de hace 3 años y demostrarlo y no te creen.
Y eso es el problema, uno tiene que evaluar bajo la circunstancia qué debe de hacer en ese momento, y es bien difícil para la población. Una situación muy complicada porque nosotros estamos entrenados a decirles no muestren nada, no hablen, manténganse en silencio, utilicen la quinta enmienda, pero en estos momentos cuando sabemos que una persona, que un oficial pueda decirle creemos que tú llevas menos de 2 años aquí, te vamos a remover inmediatamente, pues nos vemos en la obligación de quizás decirles demuestren. Es una situación bastante complicada porque sí es decirles, por favor, usted puede mantener el silencio, ¿no? Pero si están detenidos y han pasado horas, ellos tienen que probar de que ellos tienen o algún, digamos, un derecho de estar aquí o tienen un proceso inmigratorio o de que son residentes legales de los Estados Unidos. Entonces, por eso sí tienen que andar. En estos momentos todo ha cambiado el juego. Entonces, uno tiene que estar muy preparado y nuestra gente tiene que entender, sí, tenemos derechos de estar, no tenemos que responder, como todos han dicho, de manera correcta, de nuestro derecho, y tenemos derechos como inmigrantes, pero también tener esos documentos con ellos, tener los documentos que demuestran que usted lleva más de 2 años en los Estados Unidos. Sin embargo, tenemos que recordar que son los oficiales de inmigración y los abogados que representan al Departamento de Inmigración los que tienen que probar que la persona no es de Estados Unidos y que es deportable. Entonces, si nosotros empezamos a enseñarles documentos que prueban que somos de otro país o que estamos aquí y empezamos a voluntariamente compartir esa información, les estamos ayudando en hacer el trabajo y en ponerlos en el proceso de deportación y iniciar en los cargos con migración. Pero es importante identificarse. Cada estado es diferente. En Texas, que la persona tiene la obligación de identificarse, y identificarse solo quiere decir que tiene que decir su nombre y su fecha de nacimiento. No tiene que hablar acerca de su estatus migratorio y tampoco comentar de cómo entró ni cuál es la situación en este momento. Y, por supuesto, buscar a un abogado, y recuérdense que también tienen derecho a pedir que quieren hablar al consulado, y que el consulado debe de ser notificado de que ha sido arrestado. Entonces, estos son derechos muy importantes que no podemos nada más echar a un lado. Bueno, lo que decía es cierto, cada caso es diferente, así que lo importante es asesorarse, y recuerde también que en su sitio web local de Telemundo encontrará la sección Inmigración y tus derechos, con esos recursos, también los reportajes que le podrían ayudar a navegar todo este sistema migratorio. Volvemos con más de esta mesa de análisis de Telemundo, Inmigración y tus derechos.